Londres, 1888. La niebla del Támesis olía a carbón y ambición. En Fleet Street, el Evening News se agotaba en los kioscos y el titular impreso con tinta urgente dictaba el nuevo veredicto social. La señorita Lyra Pembroke, la princesa de la seda, condenada a un matrimonio de convivencia. Lyra Pembroke, de 25 años, se cubrió el rostro con un velo grueso y guantes de piel, bajando de su impecable carruaje. El edificio de ladrillo gris de la notaría era tan sombrío y desangelado como el futuro en que la esperaba. Lyra no era una debutante ingenua. Había administrado con mano de hierro la fortuna familiar tras la muerte de su padre, modernizando las fábricas textiles y duplicando el patrimonio. Era una mujer de cifras, no de suspiros, pero la ley, caprichosa y cruel, tenía su propia contabilidad. Su padre, en un acto final de desconfianza paternal, había insertado una cláusula en su testamento. Para heredar el total de la fortuna antes de cumplir los 30, Lyra debía desposar al único descendiente varón de la familia Heatherton, parientes lejanos y, según el testamento, guardianes de un antiguo secreto familiar. El problema era el heredero, Lord Silas Heatherton, un científico recluso, famoso en círculos académicos por sus contribuciones a la química orgánica y célebre en los círculos sociales por su misantropía. Nadie lo había visto en más de 5 años. Se rumoreaba que vivía en una mansión decadente, dedicada a experimentos excéntricos, y peor aún, que había sido maldecido por el destino de su familia. Al entrar en la oficina de su abogado, el señor Finch, Lyra sintió la mirada punzante de un hombre joven y apuesto que la observaba desde un rincón. Lord Alistair Heatherton, primo de Silas, y su rival más acérrimo, vestía un traje de seda de color carbón. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos afilados. «¡Qué pena, prima Lyra!», deslizó Alistair con voz untuosa. «Parece que la cláusula Heatherton le ha jugado una mala pasada. Casarse con mi primo Silas es como desposar a una sombra con olor a ácido sulfúrico. ¿Por qué no acepta la oferta del tío Abner? Deje a Silas en paz y se conforme con el 40% de la herencia». «Alistair», respondió Lyra con una calma gélida que desmentía su rabia interna. «Mi padre me dejó el 100% de la fortuna y no pienso negociar con usureros. Y en cuanto a su primo, espero que cumpla con su parte del trato. Un matrimonio de nombre solo hasta que la cláusula expire. No es una unión de corazones, sino de conveniencia legal. Silas solo tendrá que existir en el mismo techo que yo». Alistair arqueó una ceja con malicia. «Créame, prima, vivir con Silas es más complicado que respirar en la atmósfera de Marte». El ultimátum era inminente. El matrimonio debía celebrarse en una semana. Con el rostro firme, Lyra se dirigió hacia el único lugar donde podía encontrar a su futuro esposo, Blackwood Hall, la infame mansión Heatherton. El lugar estaba en las afueras de Highgate, envuelto en una neblina perpetua. El portón de hierro oxidado se abrió con un gemido fantasmal. Los jardines estaban abandonados, la fachada cubierta de hiedra oscura y las ventanas cerradas como ojos de un cadáver. Lyra se armó de valor. Había venido a negociar un contrato, no un romance. Llamó a la puerta con el puño enguantado y tras un silencio ominoso, un anciano mayordomo de aspecto cadavérico le abrió. «Busco a Lord Silas Heatherton», declaró Lyra. «Lord Silas no recibe visitas, señorita», respondió el mayordomo con voz seca. «Soy Lyra Pembroke, su prometida. Y no soy una visita, soy una obligación legal». El mayordomo la condujo a una sala de estar donde el único mobiliario eran estanterías repletas de libros polvorientos y un globo terráqueo agrietado. El aire olía a mojo, ozono y algo metálico y extraño. De repente, una voz resonó desde un rincón oscuro, aguda y cortante como el cristal. «La señorita Pembroke tiene razón.
Las obligaciones legales son la única forma de orden en este universo caótico. ¿Qué quiere? Señorita, mi tiempo es valioso y mis experimentos requieren concentración. Lyra se giró. Vio a un hombre alto, vestido con ropa descuidada, con una mancha de algo rojo en el puño de la camisa. Tenía el cabello oscuro, largo y rebelde, y gafas redondas que ampliaban sus ojos claros, haciéndolos parecer los de un búho. Silas Heatherton no era la sombra que ella esperaba. Era inquietante y poseía una intensidad que la hizo temblar, no por miedo, sino por una punzada eléctrica que Lyra no pudo descifrar. «Quiero establecer los términos de nuestro matrimonio, Lord Heatherton», dijo Lyra, manteniendo la barbilla alta. «Será un matrimonio de nombre. Usted tendrá su laboratorio, yo tendré mi herencia. No habrá intimidad ni contacto público. ¿Estamos de acuerdo?» Silas caminó lentamente hacia la luz, sus ojos fijos en ella. «Estoy de acuerdo. Pero debe saber, señorita Pembroke, que esta casa es peligrosa. Los Heatherton estamos malditos, y el matrimonio solo extenderá esa maldición a usted. No es una amenaza, es una advertencia». Lyra sintió un escalofrío, pero lo ignoró. «Los hechos, Lord Heatherton, son mi única creencia, y el hecho es que nos casaremos en una semana. Si el riesgo es una maldición, yo soy mi propia protectora». Silas sonrió, una curva extraña y apenas visible de sus labios. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiado. «Muy bien, Lyra Pembroke. Que el destino decida si sus hechos son suficientes para enfrentar lo que se esconde tras el velo de nuestra familia». El matrimonio se celebró en una capilla lateral de St. James, en un evento tan discreto que solo asistieron el señor Finch, el abogado, y tía Eleanor, la única pariente de Lyra que no se había puesto del lado de Alistair. Lyra lucía un vestido de seda cruda, sencillo y funcional, que contrastaba con los terciopelos y encajes que usualmente vestía. Silas, por su parte, apareció limpio, afeitado y vestido con un traje oscuro, pero su porte era el de un prisionero, y el olor a alguna sustancia química persistía levemente sobre su ropa. Al tomar la mano de Silas para el intercambio de votos, Lyra notó que su piel estaba inusualmente fría, casi como mármol, y una fina cicatriz, casi invisible, cruzaba su nudillo. A pesar de su compostura, sintió un escalofrío. Esta mano, tan firme pero fría, era la que sellaba su destino legal. Durante la breve ceremonia, Silas mantuvo la mirada baja, solo elevándola una vez al pronunciar el acepto. Sus ojos, detrás de los cristales, se encontraron fugazmente con los de Lyra, y por un instante ella vio no la frialdad de un misántropo, sino el miedo de alguien atrapado. La luna de miel consistió en el traslado formal de Lyra y su equipaje a Blackwood Hall. La mansión era peor de lo que Lyra había imaginado. El interior era una mezcla de riqueza olvidada y negligencia científica. En el ala oeste se escuchaban ruidos metálicos amortiguados, vapores y a veces un siseo inexplicable. Silas le dio un recorrido rápido, señalando los límites. «Esta ala es suya, duquesa», dijo, usando el título por primera vez, aunque con un dejo de ironía. «La mía es la ala oeste. Mis laboratorios están allí. No entre. Los experimentos son peligrosos y no deseo responsabilidades por su imprudencia. Tenga la certeza, Lord Heatherton, de que no tengo ningún interés en sus pociones o sus humos», replicó Lyra con sequedad. «Solo deseo paz y respeto por nuestros límites». Lyra se instaló, reorganizando la polvorienta ala en un espacio funcional y luminoso, pero la paz no llegaba. La presencia de Silas era una perturbación constante, silenciosa pero pesada. A menudo, ella lo encontraba en el jardín trasero, caminando a paso lento bajo la luz de la luna, como si estuviera midiendo distancias invisibles. Nunca la notaba. Parecía absorto en una observación profunda de la naturaleza. Una tarde,
Mientras Lyra buscaba un libro para combatir el insomnio, se aventuró al estudio principal, una habitación que Silas había marcado como zona neutral. Encontró el lugar desordenado, con mapas astronómicos y planos arquitectónicos cubriendo la mesa. Al mover un pesado tomo de alquimia, algo cayó detrás de la chimenea, un retrato en miniatura. Era la imagen de una mujer joven, de cabello oscuro y ojos intensos, idénticos a los de Silas. En el reverso, una inscripción en una caligrafía elaborada. Charlotte Heatherton, 1883, no olvidada, advertida. Lyra se estremeció. Recordó los rumores lejanos. Silas había tenido una prometida, Charlotte, una joven heredera del norte que había muerto repentinamente hacía 5 años, justo antes de su boda, y después de lo cual Silas se había recluido. Los rumores decían que había sido un suicidio, envenenamiento o la locura de la familia. Mientras examinaba el retrato, la puerta se abrió con un golpe. Silas estaba allí, con las gafas empañadas y la respiración agitada. Por primera vez, Lyra vio pánico en su rostro. «¡Devuélvamelo!», ordenó con una voz que era casi un gruñido. Se acercó rápidamente y arrebató el retrato de las manos de Lyra. «¿Quién era ella, Lord Heatherton?», Lyra preguntó, ignorando su furia. Silas se giró. Su postura revelaba una intensa lucha interna. «No es de su incumbencia, Lyra. Es un asunto familiar. No vuelva a tocar mis pertenencias. Nunca». «La inscripción dice advertida», insistió Lyra, su pragmatismo abrumado por una creciente sensación de intriga. ¿Advertida de qué? ¿De la maldición de su familia? ¿O del peligro en esta hogaza? Silas la miró fijamente, con sus ojos magnificados por los cristales. Había una mezcla de desesperación y resignación. Ella también era una mujer de hechos, Lyra, y se atrevió a investigar lo que no debía. Su muerte no fue natural, pero no fue el veneno, no fue la locura y no fue la maldición. Fue una advertencia para mí. Lyra sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Esto no era un drama de época sobre un viudo melancólico. Era la antesala de un secreto oscuro, y su vida, que había empezado como una simple transacción legal, ahora se había convertido en el centro de una investigación peligrosa. «Lord Heatherton», dijo Lyra dando un paso atrás, «si mi vida está en juego por esta farsa de matrimonio, necesito saber exactamente con quién o con qué me he casado. ¿Quién mató a Charlotte?». Silas apretó el puño con el retrato dentro. Su voz era apenas un susurro. «El secreto de los Heatherton, Lyra, es el precio de la ambición. Y el que está detrás de todo es el hombre que ahora busca consolarla». El aire en el estudio se había vuelto denso. Lyra procesó las palabras de Silas. El hombre que ahora busca consolarla. Su mente, entrenada en los negocios, hizo una conexión instantánea. Alistair Heatherton, el primo, el rival, el que había intentado negociar su herencia con una sonrisa maliciosa. «Alistair», murmuró Lyra. «¿Por qué? Él se beneficiaría si la cláusula no se cumple. Pero, ¿por qué matar a Charlotte?». Silas se recompuso, la intensidad de su pánico dando paso a una frialdad calculada, la misma que usaba en sus experimentos. «Siéntese, duquesa», ordenó Silas, señalando una silla. «He guardado este secreto por 5 años. Ahora, nuestro matrimonio ha puesto un objetivo en su espalda y no podemos seguir con la farsa». Silas explicó. Charlotte no solo fue su prometida, sino también una química brillante que trabajaba con él en su proyecto más secreto. Un proceso de estabilización para un nuevo tipo de seda ignífuga, un avance que revolucionaría la industria del aire. Alistair, siempre observador, había descubierto que el éxito de ese proceso dependía de una rara aleación, guardada celosamente por los Heatherton, y cuyo acceso era estrictamente controlado. Charlotte descubrió que Alistair estaba manipulando los registros de inventario de esa aleación, continuó Silas.
Ella iba a confrontarlo en una cena familiar, pero nunca llegó. Murió esa noche, oficialmente por una fiebre repentina. Yo sé que él la envenenó sutilmente, haciendo pasar el malestar por síntomas comunes. Lo hizo para evitar que ella revelara el robo y para asegurarse de que mi proyecto fracasara. Sin Charlotte, no pude terminar el trabajo ni probar la autoría de Alistair. Me culpé, me recluí y juré vengarme. Silas se acercó a Lyra. Alistair no solo quería la herencia de mi padre, quería la suya. El testamento de su padre tenía una cláusula paralela que usted no conoce. Si usted se casa conmigo, mi herencia y la suya se consolidan. Si usted muere antes de que se cumpla la cláusula del matrimonio, Alistair, como pariente varón más cercano de la línea secundaria, podría reclamar una porción significativa de ambas fortunas. Para él, usted no es una rival, es un obstáculo. Lyra se puso de pie, su mente trabajando a 1000 por hora. Usted me advirtió sobre la maldición, pero en realidad era sobre Alistair. ¿Y por qué me ha dejado sola en esta casa, sabiendo que estoy en peligro? Silas desvió la mirada. Pensé que el matrimonio per se lo disuadiría temporalmente, pero más importante, he estado trabajando en una forma de exponerlo. Necesito tiempo y necesito la aleación que él robó. Alistair tiene acceso a la mansión familiar y supongo que la mantiene oculta allí. Lyra, la mujer de negocios, tomó las riendas. Necesita pruebas tangibles, no suposiciones. Si Alistair fue lo suficientemente inteligente para matar a Charlotte sin dejar rastro, será más astuto en su plan contra mí. No podemos operar por separado. Nuestro matrimonio ya no es un contrato, Lord Heatherton, es una alianza forzosa. Silas la miró con asombro. Había esperado llanto, histeria o la huida. Encontró a una estratega. ¿Qué sugiere, duquesa?, preguntó Silas, usando el título sin ironía esta vez, sino con respeto. Sugiero que dejemos de actuar como extraños. Alistair la ha vigilado. Ahora pensará que estoy vulnerable o asustada. Demostraremos lo contrario. Iremos al baile de invierno en el Palacio de Kensington, juntos, públicamente, el duque de Heatherton y su nueva esposa. Él no puede atacar abiertamente a una figura social, mientras él está distraído por nuestra presencia y ocupado en la asamblea. Usted y yo buscaremos la aleación robada en su residencia. Él no esperará un ataque coordinado. Silas dudó. La idea de un baile público, la pompa, la cercanía, todo iba en contra de su naturaleza reclusa. No me gusta la idea de exponerla más de lo necesario, Lyra, objetó Silas. La exposición es nuestra. Defensa, Silas. Le mostraremos que no tiene una esposa asustadiza, tiene una socia, y en los negocios, así como en la intriga, la mejor ofensa es la acción. Lyra extendió su mano no para un roce romántico, sino para un pacto. Trabajaremos juntos, Lord Heatherton. Usted aporta el conocimiento científico y la coartada. Yo aporto la posición social y la valentía. ¿Está de acuerdo? Silas sostuvo su mano y por un instante la misma electricidad fría del día de la boda recorrió la piel de Lyra. Esta vez la frialdad no parecía indiferencia, sino una intensa contención. Acuerdo, duquesa, asintió Silas, su voz grave y firme. Pero no entraré en un salón de baile sin antes darle una herramienta para la defensa. Le mostraré cómo funciona una de mis pequeñas alquimias personales. Silas se dirigió a un escritorio, abrió un compartimento oculto y sacó un elegante broche de plata, diseñado con un delicado lirio blanco. Lyra lo reconoció al instante. Era una pieza que Charlotte había usado en su retrato. Este broche, explicó Silas, contiene una muestra de gas de cianuro de hidrógeno altamente volátil en un pequeño cristal. Si lo golpea con fuerza o lo presiona en el centro, el gas se libera. Es inodoro, incoloro y letal en segundos. Pero si solo toca este punto de activación,
señaló un pequeño punto de rubí en el centro del lirio. Libera una dosis mínima, lo suficiente para provocar un desmayo rápido y no letal. Úselo como último recurso, si alguien la ataca. No está maldita, Lyra. Está protegida. Lyra tomó el broche de lirio. Al sujetarlo, sintió la seriedad de su nueva realidad. La alta sociedad de Londres era ahora un campo de batalla químico y su vida dependía de su habilidad para simular un matrimonio y activar un lirio de plata. El día del baile de invierno en Kensington Palace llegó envuelto en una pompa helada. Lyra se vistió con un traje de terciopelo verde esmeralda que contrastaba dramáticamente con su piel pálida. Colocó el broche de lirio de plata en el cuello alto, una declaración elegante que disimulaba su mortal secreto. Cuando Silas entró en su salón, se detuvo. Llevaba un traje de gala impecable y por primera vez Lyra pudo ver al duque de Heatherton, no al científico recluso. «Usted está deslumbrante, Lyra», dijo Silas, su voz más profunda de lo habitual. Por un instante, la tensión entre ellos no fue de intriga, sino de una química inesperada. «Y usted es un excelente actor, Lord Heatherton», replicó Lyra, sintiendo un rubor leve. «Recuerde el plan. Él no sospechará que estamos trabajando juntos». Al llegar al palacio, la entrada de los Heatherton fue un evento sutil pero demoledor. Los murmullos estallaron. Lyra, la princesa de la seda, y Silas, el alquimista maldito, por fin en público. Lyra navegó por el salón con una compostura perfecta, aceptando superficiales felicitaciones. Silas, aunque visiblemente incómodo, la seguía de cerca, manteniendo un aura de posesión protectora que sorprendió a todos. La tensión se condensó cuando Alistair Heatherton se acercó. Lo acompañaba Lady Belinda Thorne, una heredera conocida por su chismorreo incisivo. «Primo Silas, qué visión tan inesperada», saludó Alistair, extendiendo la mano con fingida calidez. «Parece que la vida marital le ha sentado bien. Aunque me pregunto cuánto durará este espectáculo, Lyra». «Lo suficiente para asegurar mi herencia, Alistair», respondió Lyra con una sonrisa dulce y fría. «Y para asegurar la estabilidad de mi marido, por supuesto. El duque de Heatherton es mucho más interesante de cerca de lo que los cotilleos sugieren». Alistair se puso rígido. No podía atacar a Lyra abiertamente. «Me temo que el viejo Silas tiene un historial de perder lo que más aprecia, Lyra. Y Blackwood Hall es un lugar con demasiadas sombras», deslizó Alistair, su voz cargada de amenaza. En ese momento, Silas intervino. «La oscuridad, Alistair, es solo la ausencia de luz, y mi esposa es más que suficiente para iluminar cualquier rincón. Ahora, si nos disculpa, debo ofrecerle el primer vals a mi duquesa. Es mi obligación marital, ¿sabe?». Silas tomó la mano de Lyra y la condujo a la pista de baile. El vals que siguió fue una coreografía de intriga. Silas, torpe y retraído en el salón, era sorprendentemente elegante en la pista. Sus ojos fijos en Lyra, no por pasión, sino para mantener la concentración en el plan. «Ahora», susurró Silas mientras giraban. «Alistair está en el ala este, vigilándonos. No podemos perder esta oportunidad. Necesito la coartada perfecta. Lyra, necesito que actúes». Lyra comprendió. Mientras giraban en el centro del salón, susurró: «Dime que me amas, Silas, por el bien de la farsa. Dímelo para que Alistair lo vea». Silas se detuvo en un giro, su rostro a centímetros del de ella. El aliento le rozó la oreja. «Te amo, Lyra, por tu desprecio a las apariencias y tu valentía en el peligro. Te amo y nadie me ha visto amar en 5 años». El susurro era tan intenso que no parecía parte de la actuación. El vals terminó. Silas condujo a Lyra a un balcón lateral y con una reverencia formal le ofreció su capa. «Es hora, Lyra. Ahora mismo Alistair está más pendiente del rumor que de su propia casa. Nos veremos en 1 hora en la notaría de Finch».
No lleve el carruaje, tome un coche de alquiler, es menos llamativo. Yo iré por los tejados, es más rápido y seguro. Silas desapareció en la multitud. Lyra, con el corazón latiéndole furiosamente, salió del baile, usando la capa para ocultarse. Mientras Lyra se dirigía a la notaría, Silas se movía como una sombra sobre los tejados, usando su conocimiento de la arquitectura victoriana para llegar a la casa de Alistair. Entró por el estudio del segundo piso. El lugar era de una riqueza ostentosa, pero desordenado. Silas buscó la aleación, un pequeño frasco con un polvo iridiscente que solo podía estar en un lugar seguro. Tras media hora de búsqueda frenética, encontró un compartimento oculto detrás de la biblioteca. Dentro, solo una caja de madera y un diario. Silas abrió la caja. Estaba vacía. La aleación no estaba allí. Abrió el diario de Alistair. La última entrada, escrita con prisa, decía: «El plan debe acelerarse. La vieja bruja de tía Eleanor está interfiriendo, y Lyra ha hecho demasiado ruido con su matrimonio. Ella no buscará aquí, sino en la notaría de Finch. La única copia de la cláusula Heatherton que realmente importa está en ese lugar, con la verdadera clave de la aleación. Lo moveré mañana. Por la noche, Lyra será eliminada». Silas sintió un terror gélido. Había cometido un error fatal. Había enviado a Lyra directamente a la trampa, a la notaría, sin la aleación y sin protección. El peligro no estaba en la casa de Alistair. Estaba esperando a Lyra en el despacho de su abogado. Silas abandonó la casa de Alistair, la adrenalina reemplazando la sangre en sus venas. Correr sobre los tejados no era una opción, era una necesidad desesperada. Se lanzó a las calles, ignorando el decoro y el riesgo de ser reconocido. La notaría de Finch estaba a 10 minutos a pie, pero la noche se sentía pesada con la inminencia de la tragedia. Mientras tanto, Lyra llegó a la calle de Fleet Street. La notaría estaba cerrada y oscura. Lyra usó la llave de emergencia que Finch le había dado. El silencio del edificio era opresivo. Subió al despacho y al encender la lámpara de gas, vio que el lugar estaba revuelto. Papeles tirados, sillas volcadas. Alguien había estado allí. En medio del desorden, tía Eleanor estaba de pie, cerca de la caja fuerte. Su rostro, generalmente amable, estaba contraído por la angustia. «Tía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Finch?», preguntó Lyra. «Lyra, quédate atrás», susurró tía Eleanor, con una voz extraña. Finch no vendrá. Y tú has cometido un error al casarte con ese Heatherton. Te dije que aceptaras la oferta del 40%. Lyra sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Tía Eleanor no actuaba como una víctima. «¿Usted estaba con Alistair, tía?», preguntó Lyra, sintiendo la traición como un golpe físico. «Yo no estaba con Alistair, yo soy Alistair», dijo Eleanor, y su voz se endureció, perdiendo el temblor de la edad. Se acercó a Lyra y sus ojos brillaron con una codicia brutal. «¿Creíste que una cláusula de matrimonio y una maldición familiar eran el único obstáculo? Los Heatherton somos pacientes. Yo soy la verdadera guardiana de la aleación, Lyra, y la que orquestó la muerte de Charlotte para que Silas se culpabilizara y desapareciera. Si él se casaba, yo perdía el control». Lyra retrocedió, su mente gritando. La tía Eleanor era la infiltrada, la que tenía acceso a sus emociones y a los secretos del abogado. «Usted es la que manejó la cláusula y usó a Alistair como peón». «Alistair es un niño ingenuo con un apetito por la riqueza, pero yo soy la verdadera heredera de la ambición familiar. Esta noche, Lyra, usted morirá por un accidente en la notaría, causado por la mala combustión de la lámpara. La cláusula se anulará y mi porción de la herencia será suya. Y, a diferencia de Charlotte, no habrá una nota de advertencia». Eleanor sacó un pequeño frasco oscuro de su bolsillo, con un líquido espeso. Lyra
Con la mano temblorosa, agarró su broche de lirio. Silas me advirtió sobre la maldad, no sobre la locura. Justo cuando Eleanor levantó el frasco, la ventana del despacho se rompió en 1000 pedazos. Silas irrumpió en la habitación, cubierto de hollín, sus gafas rotas y su traje rasgado. «¡Lyra, abajo!», gritó Silas, y arrojó un pequeño cilindro de metal al suelo. El cilindro liberó una densa nube de humo blanco y ácido, una distracción perfecta. Eleanor jadeó, frotándose los ojos, y Lyra aprovechó la oportunidad para presionar el punto de rubí del broche. El pequeño clic fue inaudible en el caos, pero un fino hilo de gas, lo suficiente para aturdir, se dirigió hacia Eleanor. La mujer se tambaleó. El frasco cayó y Lyra lo pateó lejos. Eleanor intentó resistir, pero la dosis precisa de Silas fue efectiva. Cayó inconsciente. Silas se acercó a Lyra, su cuerpo agitado. «¿Estás bien?». No era una pregunta, era una súplica. Lyra se apoyó en él, sintiendo el calor de su cuerpo cubierto de hollín. «Estoy bien, Lord Heatherton. Usted llegó a tiempo. ¿El diario de Alistair?». Silas asintió y sacó de su bolsillo la pequeña libreta. Y la aleación estaba en un compartimento secreto de la caja fuerte de Eleanor en su casa. Alistair era solo un señuelo. La verdaderamente. «Maestra, la teníamos demasiado cerca». Ambos trabajaron rápidamente, asegurando a Eleanor y llamando a un inspector de policía de confianza bajo el pretexto de un intento de robo. Silas usó el diario de Alistair y la confesión de Charlotte en el diario encontrado en Blackwood Hall como prueba. Eleanor, al despertar, confesó toda la trama, rompiendo en un llanto de rabia y derrota. Al amanecer, la justicia había sido servida. El nombre de Silas fue limpiado, su reclusión explicada y la amenaza neutralizada. De vuelta en Blackwood Hall, Lyra y Silas estaban sentados en el ala luminosa de Lyra. Ella le estaba curando un corte en la frente. «Usted se arriesgó por mí, Silas», dijo Lyra en voz baja. «Me salvó, a pesar de que este matrimonio era solo una obligación para usted». Silas la miró, ya sin las gafas rotas, sus ojos claros llenos de una emoción cruda. «Usted me pidió que le dijera que la amaba en el baile, Lyra. Yo no mentí, no era parte de la actuación». Lyra sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué, Silas? Usted me conoció por un contrato, un cálculo frío. Usted entró en mi caos y exigió orden, Lyra. Yo soy un hombre que ama la verdad y la valentía. Usted no huyó del peligro, lo convirtió en una alianza. Usted es la única persona que ha mirado a los ojos al monstruo de mi vida y no ha parpadeado. Y con usted a mi lado, la sombra de Charlotte ya no me persigue con reproches, me sonríe con gratitud». Silas se inclinó y la besó. No fue un beso de pose pública, sino la unión urgente y torpe de dos almas que habían encontrado la verdad en el peligro. Lyra, la mujer de negocios, se rindió a la química innegable. «Nuestro matrimonio ya no es solo un contrato, Lyra», susurró Silas. «Es un juramento de la verdad. Y en cuanto a su herencia, ya no la quiero por el dinero. La quiero como mi socia, mi igual, y la única duquesa que nunca intentó escapar de la oscuridad de mi vida». Londres, 1898. Una década después del incidente en la notaría, Blackwood Hall ya no era la mansión del caos, sino un centro de innovación científica y hogar de la familia Heatherton. Los jardines habían sido restaurados y en el ala oeste los ruidos metálicos aún persistían, pero ahora eran el sonido de la productividad y el éxito. Lord Basil y Lady Eleanor fueron condenados por conspiración, fraude y asesinato. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad, pero al igual que en Bath, la limpieza de la verdad fue, a largo plazo, beneficiosa. La duquesa Lyra Heatherton se convirtió en una figura formidable,
conocida no solo por su vasto imperio textil, sino por ser la mecenas de la ciencia y la defensora de la educación femenina en la Royal Society. La fortuna de los Heatherton, ahora consolidada, financió la apertura de la Academia Lyra Pembroke, un instituto dedicado a la formación de jóvenes mujeres en ciencias exactas y administración de negocios, rompiendo con la tradición que relegaba a las mujeres solo a las artes domésticas. El proceso de la seda ignífuga que Lyra y Silas completaron juntos revolucionó la industria y se convirtió en el principal sostén de su fortuna. El descubrimiento les permitió pasar de ser meros dueños de un título a ser arquitectos del futuro industrial. Silas, liberado de la culpa y el secretismo, se convirtió en un esposo devoto y un padre paciente. Dejó de ser el alquimista maldito para ser el duque científico. Su reclusión se transformó en concentración, sus experimentos en avances que hicieron a Lyra la mujer más moderna e influyente de Londres. Tuvieron 2 hijos, Charlotte, en honor a la prometida no olvidada, y Pembroke, que crecían rodeados de libros y laboratorios. Una tarde de otoño, Lyra y Silas paseaban por el jardín de Blackwood Hall, un lugar que ahora olía a lavanda y a tierra fértil y no a gases químicos. Lyra llevaba en el pecho, sobre su vestido de seda ignífuga, el broche de lirio de plata. «A veces miro este jardín, Silas», dijo Lyra, deteniéndose junto a un estanque, «y recuerdo la primera vez que estuve aquí y cómo temí que la oscuridad de su vida me consumiera». Silas tomó su mano y la besó con el mismo respeto con el que lo hizo el día de su boda. «La oscuridad no era mi vida, duquesa. Eran mis cadenas. Usted no me las quitó. Me enseñó a usarlas para defenderme. Usted no me amó a pesar de mi pasado. Me amó por mi verdad. Y eso, Lyra, es la verdadera alquimia». Lyra sonrió. De su cuello colgaba un colgante de oro que contenía el polvo iridiscente de la aleación robada, el verdadero secreto de la familia. «Y usted me enseñó, Silas, que la ambición sin principios es un veneno, pero que la inteligencia y el afecto son la única herencia que vale la pena conservar», respondió ella. Ambos se detuvieron y observaron a sus hijos jugar cerca. Charlotte, la mayor, estaba explicando a Pembroke la composición de una hoja de roble con la misma intensidad concentrada de su padre. Lyra y Silas se miraron y en sus ojos se reflejó la certeza de un amor que no se construyó sobre un vals o un suspiro romántico, sino sobre un juramento mutuo en medio del peligro. Habían superado la maldición de la sangre con la química de la verdad. La historia de los duques de Heatherton no se recordaba en Londres por la riqueza de Lyra, ni por el excéntrico pasado de Silas. Se recordaba por el acto de valentía de una mujer que se atrevió a casarse con la verdad y un hombre que se atrevió a amar sin miedo.